Las películas más polémicas de todos los tiempos. Autor, José Dueso. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com. Este libro ofrece pormenores de más de 2 centenares de películas tenidas, a nivel mundial, como el más de lo más en cuanto a polémica cinematográfica se refiere. Lógicamente no todas son de gran calidad, alguna ni siquiera de una calidad mínima, pero sí puede asegurarse que dentro de esta cifra aparecen grandes obras maestras y, junto a ellas, otras que han destacado especialmente por resultar atípicas. Tercera parte de 4. La Edad de Oro, 1930. Luis Buñuel, Francia, comedia, drama. Gastón Modot, Lía Lis, Max Ernst, Caridad de la Verdesque, 60 minutos. Imágenes oníricas continuadas, filmadas a través de una óptica vanguardista y surrealista muy militante, para indagar en el instinto sexual y la pulsión de la muerte, en palabras de su director. Fue etiquetada inmediatamente de anticlerical y blasfema y provocó un sonoro escándalo en su día. De hecho, cuando se proyectó en el parisino Studio 28, según recordase el mismo Buñuel, una noche fueron 100 o 200 tipos de ultraderecha y tomaron por asalto la sala. Llevaban hachas y bombas fumígenas. Destruyeron las butacas y desgarraron con cuchillos un Dalí, un Tanguy y otros cuadros del vestíbulo. Hoy, sin embargo, es considerada como una obra maestra de todos los tiempos. En el guión, que se basa en una novela del Marqués de Sade, participó Salvador Dalí. En España estuvo prohibida durante la dictadura franquista y no se estrenó hasta 1978. También estuvo prohibida en Portugal hasta 1974. La abeja reina, 1963. Marco Ferreri, Italia, Francia, comedia, drama. Ugo Tognazzi, Marina Bladi, Walter Guiller, Linda Cini, 90 minutos. Burgués cuarentón se casa con una joven virgen, catoliquísima y pariente de un cura, cuyo ardiente y exclusivo deseo es el de tener un hijo. Para ello agotará sexualmente al marido, cuya vida acabará de forma trágica, pero conseguirá su propósito. Fábula grotesca sobre la familia y el matrimonio, y anticlerical y atea, que suscitó las iras del Vaticano en su momento. Hasta tal punto se caldearon los ánimos, que la cinta fue secuestrada por las autoridades italianas y le fueron impuestos una serie de cortes, modificaciones importantes en sus diálogos y hasta un cambio de título que la convirtió en una storia moderna, L'Ape Regina. Como incluso en Francia, país coproductor, también tuvo problemas de todo tipo, no es de extrañar que padeciese una mala distribución en el mundo entero y permaneciese durante décadas desconocida, ganándose fama de maldita. Cinta inédita en España hasta la llegada del video doméstico. La aventura, 1960. Michelangelo Antonioni, Italia, Francia, drama, misterio. Gabriele Ferzetti, Mónica Vitti, Lea Massari, Dominique Blanchard, 143 o 102 minutos, versión cortada. Drama provocador, y muy moderno para su época, en el que se nos cuenta la desaparición de una joven rica en una isla siciliana, durante un viaje de placer por mar, y las peripecias de su fiel novio y su mejor amiga por encontrarla. Con esta cinta, desoladora en su gran belleza, e imprescindible para entender el devenir del cine contemporáneo, se abre la llamada tetralogía de Antonioni, o de la incomunicación. En su momento causó sensación y recibió en el Festival de Cannes el premio especial del jurado. La Notte, 1961. Más el escándalo, y los problemas de censura en la propia Italia y fuera de ella, aunque también los parabienes de la crítica, llegarían al año siguiente con La Noche, drama romántico magistral, ganador del Oso de Oro de Berlín, en el que nos es mostrado un día en la vida cotidiana de un matrimonio burgués en crisis. L'Éclisse, 1962. En 1962, Antonioni volvió a ganar el mismo premio en Cannes con otra obra maestra, El Eclipse, drama de gran hermetismo, con el que, del mismo modo, se encontró con problemas de censura. En él insiste en mostrarnos algunas de sus obsesiones favoritas, como son la incomunicación humana y la desesperanza del amor,
ahora a través de una joven que, tras romper con su novio, conoce a un apuesto corredor de bolsa con el que vivirá un apasionado idilio. Il Deserto Rosso, 1964. Lamentada tetralogía quedó cerrada con El Desierto Rojo, drama agobiante, en el que una burguesa casada cree encontrar una válvula de escape a su asfixiante pero vacío mundo, en la persona de un joven ingeniero. Uno de los títulos más célebres de su director, del mismo modo alabado por la crítica, y con el que consolidó su prestigio, pero sin duda infumable para el gran público que nunca llenó los cines donde fue proyectado. A pesar de ello, y aunque esta y las otras 3 películas fueron autorizadas por la censura franquista, en España desató las iras de los grupos más retrógrados, hasta el punto de que el obispo de Bilbao, Pablo Gurpide, lamentándose de la introducción del cine de Antonioni en España, llegó a escribir airadamente en la revista El Cruzado Español lo que sigue: ¿a dónde caminamos por vías tan abiertas a la inmoralidad en los espectáculos, especialmente en el cine? Es que creemos hacer así una patria grande y vigorosa, alegría y esplendor de los que generosamente vertieron su sangre en una cruzada dura y difícil, a la cual nos condujeron por sus pasos las quiebras morales y sociales del siglo y medio de liberalismo. Pues, sin alardear de profeta, nos atrevemos a afirmar que por esos caminos de inmoralidad, llegaremos, más pronto o más tarde, a las mismas metas y a las mismas situaciones pasadas, que reclamarán de nuevo la puesta en escena del bisturí potente, que saje el tumor canceroso de la nación, para ponerla en vías de curación, si es que no prefiere morir. El Diablo y la Dama, 1974. Claude Autant, Lara, Francia. Romántico, drama. Micheline Presley, Gerard Philippe, Dennis Bray, Jean de Beaucourt, 110 minutos. Célebre drama, en torno a la relación amorosa entre un adolescente y la mujer de un soldado combatiente en la Primera Guerra Mundial. Basado en la polémica novela de Raymond Radiguet, publicada en 1923, el filme tampoco escapó a la polémica, el escándalo y los problemas censores, por atreverse a tratar sin tapujos el tema del adulterio y por, como en el caso del libro, ser acusado de glorificar el adulterio y fomentar el antimilitarismo. De Raymond Radiguet ya se había dicho que había arrastrado por la mierda al ejército, a la Cruz Roja, a los soldados y a sus esposas, con su novela autobiográfica. Por eso, cuando fue proyectado en el Festival de Bruselas, el embajador francés abandonó la sala en señal de protesta. Incluso fueron muchos los periodistas que exigieron al gobierno francés la prohibición de la cinta. No llegó a prohibirse, pero la censura se ensañó con ella, amputándole 12 minutos a la versión estrenada en Francia. Que su estreno en los cines galos fue objeto de un sonado escándalo, lo demuestran ejemplos como que en Burdeos las autoridades religiosas intentaran impedirlo, que en Bretaña se manifestasen sonoramente veteranos de guerra y familiares de los mismos en señal de protesta, o que en otros puntos del país hordas exaltadas arrancasen los carteles con auténtica saña. Sin embargo, justo es recordarlo, también tuvo defensores, entre ellos un sacerdote católico, el padre Richard, que aseguró que se trataba de una obra de arte. Pero esta cinta valiente y socarrona, de un director transgresor, a pesar de que durante décadas permaneció olvidada, trajo una ráfaga de aire fresco en el anquilosado y cursi panorama cinematográfico francés de postguerra, y marcó pautas a una nueva generación de jóvenes realizadores. En España estuvo prohibida por la censura franquista y nunca llegó a estrenarse en sus cines. Diabolo in Corpo, 1986. En 1986 conoció un pobre remake, El Diablo en el Cuerpo, dirigido por Marco Bellocchio, que también dio mucho que hablar pero por la única circunstancia de mostrar una felación explícita. Los Amantes, 1958. Louis Malle, Francia, drama. Jean Moreau, Alain Cuny, Jean, Marc Bory, Judith Magre, 90 minutos. Burguesa aburrida, casada con un hombre acomodado, conoce a un joven y lo convierte en su amante. Cinta emblemática de la Nouvelle Vague y auténtica joya de la cinematografía francesa, ganadora de un León de Oro en Venecia a pesar de haber sido duramente atacada por l'Osservatore Romano. Pero también muy controvertida en su día por criticar abiertamente a la burguesía, abordar sin tapujos un tema todavía tabú como el de la infidelidad femenina, y mostrar muchas escenas de cama, con una naturalidad nunca antes vista en el séptimo arte. Por todo ello, estuvo absolutamente prohibida en numerosos países y en los Estados Unidos, donde sí llegó a proyectarse en algunos cines,
provocó un gran escándalo, sobre todo cuando el gerente del Heights Art Theater de Cleveland Heights, en Ohio, fue declarado culpable de poseer y exhibir una película obscena y, para no acabar pagando una multa de $2.500, hasta tuvo que apelar a la Corte Suprema que, finalmente, anuló la condena. Precisamente el juez encargado de este caso rompería una lanza a favor de la libertad de expresión y en contra de la censura, al dejar escrito: reconozco algo pornográfico en cuanto lo veo. Y esta película, desde luego, no lo es. Con este segundo largometraje, un título señero en la historia del erotismo en el cine, y también prohibida en España por la censura franquista, y que provocó un gran enfado en la Iglesia Católica italiana, Luis Maya inicia su fama de director polémico que ya no le abandonaría en toda su vida. La vida de Brian, 1979. Terry Jones G.B. Comedia. Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle. 94 minutos. Irreverente y magnífica comedia, una de las mejores de todos los tiempos, que relata la vida de un hombre que vivió en la misma época de Cristo y le tocó sufrir algunas circunstancias existenciales parecidas. Sin embargo, la ironía sobre el personaje inspirador del cristianismo es tan evidente, que conoció un escándalo monumental, ya desde su rodaje, y fue tildada de blasfema. Dicho escándalo no fue ajeno a Estados Unidos, donde se produjeron airadas protestas y manifestaciones en contra de la película, así como en el propio Reino Unido. Además, estuvo prohibida en numerosos países. Por ejemplo, en Italia no se estrenó comercialmente hasta la década de los 90. En Irlanda la prohibición duró 8 años. Como también estuvo inicialmente prohibida en Noruega, aunque se estrenó en 1980, eso les permitió ironizar a los suecos en la publicidad de la cinta, indicando que se trataba de la divertida comedia que fue prohibida en Noruega. En Birmania, Bután, Malasia, Omán, la República Sudafricana y Singapur sigue estando prohibida a día de hoy, además de seguir estando vetada en numerosos canales de TV del mundo entero. Al margen de los países, también fue prohibida en distintas ciudades del Reino Unido, como es el caso célebre de la galesa Aberystwyth, donde la prohibición de ser exhibida en sus cines se prolongó nada menos que hasta 2009, año que coincidió con un cambio de inquilino en su alcaldía. El filme, que estuvo a punto de no llegar a producirse, si finalmente vio la luz pública fue gracias a la financiación de George Harrison, el de los Beatles. The Secret Life of Brian, 2007. En 2007 se realizó el documental televisivo, La historia de Brian, dirigido por Bill Yap. A lo largo de 48 minutos, se cuentan de primera mano pormenores curiosos y poco conocidos, tanto sobre el rodaje de la vida de Brian como otras sorprendentes anécdotas relacionadas con los boicots y campañas contrarias a su exhibición de que fue objeto en todo el mundo. Lolita, 1962. Stanley Kubrick G.B., USA. Drama, romántico. James Mason, Su León, Shelley Winters, Peter Sellers. 152 minutos. Adolescente perversa, tiraniza y destruye a su padrastro, un hombre maduro que se ha enamorado perdidamente de ella. Adaptación magistral del polémico relato homónimo de Nabokov, con guión de él mismo, y todo un sonado escándalo en su momento debido a que las jerarquías católicas, además de poner el grito en el cielo, exhortaron a los fieles desde los púlpitos a no ver una película tan pecaminosa. Eso lo único que consiguió, como casi siempre pasa en estos casos, fue darle mayor publicidad a una obra que ya ha pasado a ser imprescindible en la historia del séptimo arte, amén de haber forjado en Occidente el término Lolita, para referirse a las adolescentes provocativas. Precisamente la feroz oposición del conservadurismo estadounidense hacia esta cinta, aunque también la falta de retos intelectuales que afrontar al otro lado del charco, impulsó a Kubrick a abandonar Norteamérica e instalarse definitivamente en el Reino Unido. Pese a no contener escenas sexuales y ser muy modosita, ya que puede decepcionar tanto a los buscadores de sensaciones fuertes como a los aficionados a las propias lolitas, fue prohibida en numerosos países por inmoral, tal y como ya había sucedido con el libro, por cierto, condenado, nada menos que en 2011, por la Iglesia Ortodoxa rusa, acusándolo de promover la pedofilia, y en Gran Bretaña se le adjudicó la clasificación X. Sigue prohibida en Chile y, al parecer, también en Hong Kong. Igualmente estuvo prohibida en España hasta 1971, y en esa fecha su distribución se hizo de manera muy discreta. De hecho,
en la base de datos de películas calificadas del Ministerio de Cultura Español, figura como estrenada en 1991. Otro título de oro en la historia del erotismo, con música de Nelson Riddle. Lolita, 1997. En 1997 conoció un remake imposible, igualmente titulado Lolita, dirigido por Adrián Lyne, mucho más fiel a la versión de Kubrick que al libro de Nabokov, que cosechó un sonoro fracaso de crítica y público. Además, a día de hoy sigue sin ser distribuida en la puritana USA, pues la pedofilia, que por aquello de la perversión del lenguaje muchos interpretan por pederastia, por esos lares sigue siendo tabú, por lo menos en el cine. También tuvo problemas parecidos en otros países. En Alemania, por ejemplo, la organización Iniciativa Kim pidió la prohibición del largometraje, denunciándolo directamente de hacer apología de la pedofilia. Ahí es nada. Y eso que la cinta no contiene el menor atisbo de sexo mínimamente explícito, hasta al sufrido Jeremy L. Irons le hicieron llevar una placa de metal en sus partes nobles para evitar el menor roce con las de su joven partenaire y la madre de la misma estuvo ojo avisor durante el rodaje de las escenas más problemáticas. Para colmo de males, el papel de la protagonista de 14 años, interpretado por una Dominic Swain que representa bastante más edad, resulta muy poco convincente. Pese a no ser ni mucho la peor obra de su director, todo un experto en escándalos de diseño, y a pesar de que tiene muchos defensores, lo cierto es que supone un fiasco del que solo se salva la música de Ennio Morricone, y eso sin ser una de sus composiciones más inspiradas. Con todo, también pasa por ser un título destacado a la hora de entender la historia del erotismo en el cine. Los Olvidados, 1950. Luis Buñuel, México. Drama, criminal. Alfonso Mejía, Roberto Cobo, Estela Inda, Miguel Inclán 85 minutos. Alegato contra la miseria. Un adolescente escapa del correccional para matar al muchacho que le delató. Retrato neorrealista de uno de los aspectos más misérrimos del México coetáneo. Su estreno, en 1951, provocó un gran escándalo, pues los ultranacionalistas, y otras personalidades, entre ellas el famoso actor Jorge Negrete, se sintieron muy ofendidos por la imagen que de su país mostraba el filme, falsa a su entender, y hasta tal punto se exaltaron los ánimos que llegó a solicitarse la expulsión de Buñuel, quien fue insultado en público y en privado y llegó a recibir amenazas de muerte. Tampoco debió gustar mucho al público mexicano en general, pues duró en cartel tan solo 4 días. Presentada en el Festival de Cannes, en el que Buñuel recibió el premio al mejor director, fue muy bien aceptada por los surrealistas, pero los comunistas, por el contrario, por boca del célebre intelectual George Sadoul, dijeron sentirse muy defraudados, ya que les parecía que la película estaba a favor de la moral burguesa. Sin embargo, Los Olvidados comenzó a triunfar en el mundo entero, aunque en Gran Bretaña la clasificasen X, y también en España tuviese problemas con la censura franquista, volvió a ser reestrenada en México, ahora ya sí, con gran éxito, y hasta fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, convirtiéndose así en el segundo filme que ha recibido tal distinción junto con Metrópolis, 1927, de Fritz Lang. En la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano ocupa el puesto N2 y en la de las 100 mejores películas iberoamericanas de todos los tiempos, elaborada por Notice.com, el 3. En la edición en DVD se incluye un 9º rollo de la película, con un final alternativo y feliz, cuya existencia se desconoció durante casi 5 décadas. Muchachas de uniforme, 1931. Leontine Sagan y Karl Froelich, Alemania. Drama, romántico. Herta Thiel, Dorothea Weck, Emilia Unda, Hedwig Schlichter 88 minutos. Adaptación de la obra de teatro autobiográfica homónima de Christa Winsloe. La dura vida en un internado católico, dirigido con mano de hierro por una mujer despiadada, la endulzan las adolescentes en el recluidas, especialmente Manuela, suspirando por el amor de la más joven de las maestras. Primera película en abordar abiertamente el tema del lesbianismo, que cosechó un enorme éxito a ambos lados del Atlántico, pero también la primera en ser prohibida por los nazis debido precisamente a considerarla antinazi, por su temática, en cuando Hitler llegó al poder. Incluso se quemaron todas las copias y los negativos de este clásico, y si pudo salvarse fue gracias a las bobinas que circulaban fuera de Alemania.
Pero tampoco a los poderes fácticos norteamericanos de la época debieron hacerles mucha gracia, pues la prohibieron de inmediato y dicha prohibición no se levantó hasta que Eleanor Roosevelt, esposa del presidente Franklin Delano Roosevelt, reconociera públicamente el valor de este filme, pero eso sucedió unos años después. En España se estrenó durante la II República, pero luego fue prohibida por la censura franquista. Mädchen in Uniform, 1958. Conoció un remake homónimo, en 1958, que en España se tituló Corrupción en el internado. Se trata de una coproducción franco-alemana, dirigida por Gesa van Radvani, y protagonizada por una veinteañera Romy Schneider, la inocente Sisi en el celuloide, en el papel de Manuela, y Lily Palmer como la joven maestra. Es más superficial que el original, y carece del toque incisivo de aquella, pero igualmente se vio rodeada de polémicas y prohibiciones, como, por ejemplo, en USA, donde no se estrenó hasta 1965 y clasificada X. En España estuvo igualmente prohibida y no se estrenó hasta 1977. En 2006 se realizó una tercera versión, Loving Annabelle, ahora hollywoodiense y muy floja, dirigida por Catherine Brooks y protagonizada por Diane Gayri y Erin Kelly. Maladolescencia, 1977. Pier Giuseppe Murgia Italia, Alemania drama, romántico. Lara Wendell, Eva Lonesco, Martin Loeb y el perro Silot 93 minutos. El amor, un tanto sadomasoquista, que un chico y una chica, en plena pubertad, viven en un bosque, se verá trastocado dramáticamente con la aparición de otra niña tan exhibicionista como despótica y perversa. Esta interesante película, que convirtió en un mito erótico a Eva Lonesco con tan solo 12 años, ambas protagonistas tenían la misma edad, en el momento del rodaje, y 16 años el chico, fue objeto de numerosas controversias y duras críticas. El motivo principal radicaba en la abundancia de desnudos infantiles, en los escarceos sexuales de sus protagonistas, llegó a acusársele de pederastia a su director, así como de mostrar pornografía infantil, en las situaciones de verdadero peligro en que se colocaba a los jóvenes actores y en la crueldad con los animales. Pero, por otro lado, también se convirtió en título de culto para fetichistas y mitómanos varios. Debido precisamente a las acusaciones de pederastia de que fue objeto en su día, el filme se encontró con problemas de distribución en numerosos países, y en Alemania, pese a ser país coproductor del mismo, estuvo prohibido. En España se estrenó en 1980, nadie se rasgó las vestiduras y pasó bastante desapercibido. Cowboy de medianoche, 1969, Perdidos en la noche, 1969. John Schlesinger. USA. Drama. Dustin Hoffman, John Boyd, Brenda Vaccaro, Sylvia Miles 113 minutos. Un joven tejano, que va a Nueva York soñando con ser gigoló, conocerá a un timador, lisiado y tuberculoso, del que al principio será víctima pero con el que luego compartirá amistad y miseria. Cinta dura y desmitificadora, basada en la novela homónima de James Leverly, que hace trizas el llamado sueño americano, y que no gustó al añejo conservadurismo del país más poderoso del planeta. Por eso la censura la calificó X, hecho que, sin embargo, no impidió que consiguiese un enorme éxito de crítica y público, y que se convirtiese precisamente en la única película X de la historia que ha conseguido un Oscar. Igualmente fue clasificada X en Gran Bretaña. Tampoco le gustó demasiado a la censura franquista y por eso la mantuvo prohibida en España hasta 1975. Hoy día sigue recordándose como una película rompedora que trajo nuevos aires al cine de los 70, y es otro de los títulos de oro de la historia del erotismo en el cine. También sigue siendo muy recordada su banda sonora, compuesta por el inglés John Barry, en especial el mítico tema Everybody Talking interpretado por Harry Nilsson. El Expreso de Medianoche, 1978, Expreso de Medianoche, 1978. Alan Parker. G.B., USA. Biográfico, criminal, drama. Brad Davis, John Hurt, Bo Hopkins, Irene Miracle 121 minutos. Tras ser detenido con un pequeño alijo de hachís, un joven estudiante norteamericano vivirá un auténtico infierno en las cárceles turcas. Filme en extremo efectista y manipulador, pero exitoso, basado en un hecho real, y título de culto especialmente entre el colectivo gay. No gustó nada a los turcos, y no tanto por la imagen carcelaria que se daba de Turquía,
que también, como por su trasfondo homosexual y, en especial, cierta escena de sodomía en la que el protagonista activo es un funcionario de prisiones turco. Igualmente se le reprochó, desde otras partes del mundo, abusar de una violencia exagerada y mostrar una imagen distorsionada de un país pobre que no disponía de los medios para poder rebatirla en igualdad de condiciones. Su también exitoso tema musical, de Giorgio Moroder, se convirtió en un clásico de los 70. Por otro lado, la escena en la que el protagonista se imagina tocar los pechos desnudos de su novia, a través del cristal del locutorio de su prisión, pasó a formar parte de la mitología erótico-cinematográfica. Aunque en Turquía está prohibida, se emitió excepcionalmente, en 1992, por el canal privado HBB. Además de sufrir cortes censores en diversos países, debido a la crudeza de algunas de sus escenas, en Gran Bretaña está clasificada X, su versión íntegra. Mogambo, 1953. John Ford USA. Drama, aventuras, romántico. Clark Gable, Ava Gardner, Grace Kelly, Donald Sinden 116 minutos. Aventuras selváticas y pasiones varias. Durante un safari africano, un joven matrimonio ve peligrar su relación al prendarse ella, Grace Kelly, del guía de la expedición, Clark Gable, a su vez enamorado de otra mujer, Ava Gardner. Segunda versión de Red Dust, obra teatral de Wilson Collison estrenada en Nueva York en 1928, y una de las películas menos destacables de su mítico director, aunque muy popular, cuya versión española en su día pasó a la historia del séptimo arte como ejemplo de cretinismo censor. Y es que, por tratar de evitar mostrar un adulterio, prohibidísimo en el cine español coetáneo, los poco inteligentes censores no tuvieron idea mejor que convertir en el doblaje castellano en pareja de hermanos al joven matrimonio protagonista. Vamos, que para evitar el mentado adulterio, provocaron un incesto, y nadie en su día podía entender que unos hermanos se sobasen tanto, se besasen tan apasionadamente, se acostasen en la misma cama o que él fuese tan celoso. Todavía provoca risa esta metedura de pata en el mundo entero, pues no hay libro ni página web de cine en la que no esté recogida. Red Dust, 1932. Mogambo, que en lengua suajili significa pasión, es remake de Tierra de Pasión, dirigida en 1932 por Victor Fleming, protagonizada por el propio Clark Gable, junto a Jean Harlow y Gene Raymond, y del mismo modo producida por la MGM. Aquí el triángulo sexual tiene por escenario una plantación de caucho en Indochina, y según todos los estudiosos supera en morbo, calidad e ironía a la versión de John Ford. Durante su rodaje se suicidó el marido de Jean Harlow, actriz de la que la leyenda urbana asegura que protagonizó un topless, aunque no se incluyó en el montaje final de la película pese a que todavía no había entrado en vigor el Código Hays. Este perro mundo, 1962. Este perro mundo, Mondo Kane, 1962, Perro mundo, 1962. Mondo Kane, 1962. Gualterio Jacopetti, Paolo Cavara y Franco Prosperi Italia. Documental 108 minutos. Documental, truculento, sensacionalista y falaz sobre dramas y miserias diversas, en especial del tercer mundo, donde, según la publicidad de la propia película, nunca antes había entrado una cámara. En realidad muestra siempre el lado más depravado y perverso de la humanidad, complaciéndose especialmente en lo que a comportamiento violento se refiere, aunque tampoco faltan extraños rituales ni maltrato a animales en sus más diversas formas. Una auténtica porquería, con muchas escenas absoluta y manifiestamente amañadas, pero también un título de culto, muy añejo, con el que se inicia, digamos, oficialmente, el denominado subgénero, mondo, aunque justo es reconocer que comparado con lo que iba a venir después resulta de lo más inocente. Convirtiéndose inmediatamente en carne de imitaciones y plagios sin cuento, pero con el que sus productores se embolsaron millones de dólares en todo el mundo. Aunque pueda parecer increíble, en su momento en algunos países, caso de los Estados Unidos, donde se clasificó X, la cinta fue tachada de pornográfica. En Italia padeció los rigores de la censura y en España estuvo prohibida hasta 1981. Sorprendentemente aparece entre las 1001 películas que hay que ver antes de morir, el célebre libro de Stephen J. Schneider. Monsieur Verdoux, 1947. Charles Chaplin USA. Comedia, criminal, drama. Charles Chaplin, Martha Ray,
Maddie Corell, Robert Louis 124 minutos. Comedia negrísima, inspirada en una idea de Orson Welles, y a su vez en el personaje real de Landru, el tristemente célebre asesino francés de mujeres. Monsieur Verdux es un barba azul, de entreguerras, que se casa con mujeres maduras acomodadas para después asesinarlas y hacerse con su fortuna. Esta es una actividad muy lucrativa, pero también muy peligrosa. Obra maestra, todo un clásico muy atípico y uno de los más sonados escándalos de la historia del cine en Norteamérica, hasta el punto de ser boicoteada su proyección y pasar su genial director a encabezar la lista negra de intelectuales y artistas sospechosos de simpatizar con el marxismo. La cinta, además de ser un fracaso en taquilla, fue prohibida en USA y no volvió a exhibirse en aquel país hasta 1964. A raíz precisamente de este filme, Chaplin tuvo que abandonar Estados Unidos acusado de comunista por el tristemente célebre y reaccionario Comité de Actividades Antiestadounidenses. Múnich, 2005. Steven Spielberg, USA, Canadá, Francia. Drama, histórico, thriller. Eric Bana, Jeffrey Rush, Matthew Kassovitz, Ciarán Hinds 164 minutos. Thriller muy complejo. Tras la matanza de 11 deportistas en Múnich, durante los Juegos Olímpicos de 1972, por parte del grupo terrorista palestino, Septiembre Negro, 5 agentes israelitas tendrán por misión secreta asesinar a 11 de los principales responsables de este crimen. Polémica adaptación de unos hechos reales recogidos en el libro de George Jonas Vengeance, The True Story of an Israeli Counter-Terrorist Team, que levantó airadas críticas por parte de líderes judíos, tanto de Israel como de Norteamérica, que manifestaron sentirse traicionados por Spielberg al comparar la causa judía con la palestina. Sí que es cierto que la película pretende ser imparcial al mostrar las motivaciones de ambos bandos a la hora de usar la violencia, y que su discurso intenta transmitir el mensaje ya sabido de que la violencia solo genera más violencia, convirtiéndose en una espiral de locura y muerte interminable, y no digamos ya si de lo que se trata es de terrorismo de Estado, pero de ahí a conseguirlo plenamente hay un largo trecho. Sin embargo, a raíz del estreno, Ehud Danoch, cónsul de Israel en Los Ángeles, además de satanizar al director, manifestó que la película es superficial, pretenciosa y problemática. A lo que Spielberg, judío también, entendiéndolo de problemática, como una amenaza a su integridad física, se defendió enfadado definiendo su obra como una oración por la paz, y que, si fuera necesario, estaría dispuesto a morir, tanto por Estados Unidos como por Israel. Tampoco gustó a los palestinos, ni a Mohamed Daoud, cerebro del atentado de Múnich, quien, además de reiterar no sentir remordimientos, y declarar que, ya sea pianista o atleta, todo israelí es un militar, también arremetió contra Spielberg acusándole de tomar partido por el sionismo y de ser absolutamente parcial a la hora de mostrar a los palestinos como los malos, y auguró que su película no conseguirá reconciliación alguna. Juegos de Noche, 1966. Natalk, 1966. My Zetterling, Suecia. Drama. Ingrid Thulin, KBHJELM, Jörgen Lindström, Lena Brundin 105 minutos. Relaciones ambiguas y sensuales entre una madre y su hijo, a un niño, o un estudio sobre la lujuria. Cinta provocadora de una pionera de las mujeres directoras, rebelde e inconformista, basada en su propia novela. No gustó a la sociedad sueca bien pensante, porque la desnudó y mostró su hipocresía de manera despiadada y sin concesiones. También molestó a otros burgueses de Europa e incluso de Norteamérica, que denostaron y malinterpretaron la cinta acusándola de inmoral y de hacer apología del incesto. Por eso, allá donde se exhibió se vio perseguida por el escándalo. Uno de los más sonados se produjo al ser proyectada en el Festival de Cine de San Francisco, que provocó la dimisión de su presidenta, por aquel entonces la actriz Shirley Temple. En España, donde circularon variadas leyendas urbanas sobre ella, propiciadas por comentarios poco favorables del célebre crítico Alfonso Sánchez, no pudo verse hasta los 70 y fue con algún corte y en salas de arte y ensayo. Asesinos natos, 1994, Asesinos por naturaleza, 1994. Oliver Stone. USA. Acción, drama, criminal, romántico, thriller. Woody Harrelson, Juliette Lewis, Tommy Lee Jones, Robert Downey Jr. 118 o 122 minutos, montaje del director. Road,
movie protagonizada por una sangrienta pareja de criminales que, además de amarse, disfrutan matando salvajemente a imagen y semejanza de algunos grandes asesinos de la historia moderna. Violentismo, psicológico, demagógico en estado puro, paradójicamente como excusa de denuncia contra la violencia. Se basa en una historia de Quentin Tarantino, pero sintiéndose repugnado por el resultado final de la película, repudió su autoría y exigió ser retirado su nombre de los títulos de crédito. Que se sepa, la cinta se relaciona o ha inspirado directamente más de 12 asesinatos reales en los Estados Unidos y en otros lugares, algunos haciendo uso de sus imágenes y diálogos, motivo por el cual la familia de una de las víctimas intentó demandar a Stone y a la Warner. Pese a todo ello, además de tener una legión de incondicionales que la defienden a capa y espada, consiguió en el Festival de Venecia el premio del jurado. En Irlanda estuvo prohibida, antes de ser estrenada con cortes, y sigue prohibida en Filipinas. También se le censuraron escenas en Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Chile, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Islandia, Japón, México, Noruega, Portugal y Suecia. De otro lado, para eludir la calificación NC-17, hubo de remontarse o suprimirse hasta 150 escenas. En la lista de las 25 películas más polémicas de la historia del cine, que Entertainment Weekly publicó en 2006, aparece en el N8. Igualmente aparece, pero en el N4, en la lista de las 25 películas más peligrosas elaborada por Premiere.com. Necromantic, 1987. Jörg Bodgereit, Alemania, terror. Bernd Daktari Lorenz, Beatrice Manowski, Harald Lund T., Koyoseo Schulzendorf 75 minutos. Pareja se monta un trío sexual con cadáver putrefacto, antes de que la chica abandone a su amante por el muerto. El filme más representativo, provocativo, repulsivo y polémico del ultragore alemán, tenido como un manifiesto necrófilo marginal, bien que poco consistente y muy amateurista, pero con imitadores, y título de culto para minorías. Está prohibido en numerosos países, caso de Australia, Finlandia, Gran Bretaña, Noruega, Suecia o Singapur, y censurado en USA y Japón, entre otros. Necromantic 2, 1991. A pesar de que su director también tuvo problemas con la justicia alemana, aún se atrevió a realizar una secuela en esta segunda entrega, en la que una enfermera necrófila, que desentierra cadáveres y se los lleva a casa, conoce a un joven necrófilo y surge el amor, se recargan las tintas en todo lo que asquerosidad y detallismo necrófilo se refiere, hasta el punto de que su director hubo de enfrentarse a un proceso por apología de la violencia, amén de que la policía alemana destruyera los negativos y que continúe prohibida en países como Australia, Finlandia, Noruega o Singapur, y censurada en Japón. 9 semanas y media, 1986. 9 semanas y media, 1986, 9 semanas y media, 1986. Adrián Lyne USA. Drama, romántico. Kim Basinger, Mickey Rourke, Margaret Whitten, David Margulies 117 minutos. Yopi mujer conoce a Yopi hombre, o viceversa, e inician una fogosa relación pasional que devendrá en sadomasoquista. Una estupidez de diseño que arrasó en taquilla, levantó una buena polvareda por lo escabroso del tema y por el asunto venéreo, y convirtió a Kim Basinger en un mito sexual, a la vez que otro tanto sucedía con Mickey Rourke, de quien su compañera de reparto llegó a referirse a él como el cenicero humano. Seguramente es la película más censurada de Estados Unidos, de sus 3 horas iniciales se quedó tras los cortes en algo menos de 2, hasta el punto de que el espectador norteamericano era incapaz de seguir el argumento. También sufrió recortes en Europa, aunque en menor medida. Pese a sus escasos valores cinematográficos, 9 semanas y media está considerada como otro de los títulos señeros en la historia del erotismo en el cine. Aventuras en Birmania, 1945, Objetivo. Birmania, 1945. Raúl Walsh. USA. Acción, aventuras, drama, bélico. Errol Flynn, James Brown, William Prince, George Tobias 142 minutos. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de paracaidistas norteamericanos son lanzados en la jungla birmana para destruir una estación de radar japonesa.
A partir de ahí habrán de soportar un largo infierno, máxime al enterarse de que no podrán ser recogidos. Clásico del cine bélico, y del panfleto bélico, muy criticado en su día por su remarcada japonofobia. También fue objeto de ruidosas protestas en el momento de su estreno en Gran Bretaña, por parte de veteranos británicos, donde a raíz de los mismos fue prohibido. Y es que ofendió mucho la circunstancia histórica de que en la campaña de Birmania participasen mayoritariamente tropas británicas y australianas, cosa que en esta película se pasaba por alto, y que se interpretó como un acto de resentimiento y de desfachatez de los norteamericanos al hacer creer que la guerra la ganaron ellos solos. Como curiosidad, cabe recordar que, aunque pueda parecer mentira, todas las escenas de la jungla se rodaron en el Central Park neoyorquino. Octubre, 1928. Sergei M. Eisenstein y Grigori Alexandrov. Drama, histórico. Nikolai Popov, Vasily Nikandrov, Layashenko, Boris Livanov 142 minutos, versión restaurada. Recreación semidocumental, sin reparar en medios económicos, al cumplirse el 10º aniversario, de la semana y media de octubre, de 1917, en la que los bolcheviques asumieron el control de la primera revolución socialista. Obra capital en la historia del cine, pero que hubo de ser rectificada por su director, durante el rodaje, al ser expulsado Trotsky del Partido Comunista de la URSS. Asombrosamente, de ese modo no aparece ni una sola referencia en el filme a quien fue, precisamente, uno de los más destacados artífices de la mentada revolución. Conoció todo tipo de problemas de censura y prohibiciones en el mundo entero, y ni siquiera gustó demasiado a los dirigentes soviéticos. En Estados Unidos, por ejemplo, se proyectó con 9 minutos menos en su metraje, mientras que en España, donde estuvo prohibida, no se estrenó hasta 1978. Existe una versión completa, restaurada en 2007, que dura 142 minutos. La Patrulla Infernal, 1957, Senderos de Gloria, 1957. Paths of Glory, 1957. Stanley Kubrick. USA. Drama, bélico. Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou, George McCready 88 minutos. Drama antimilitarista y antibelicista. Tras el fracaso del ataque suicida del ejército francés, contra las posiciones estratégicas alemanas en Angok, en el marco de la Primera Guerra Mundial, el general Mirbo elige 3 militares al azar para someterlos a un consejo de guerra por cobardía ante el enemigo. La pena puede ser de muerte y con esta medida quiere dar un escarmiento a sus hombres. La película, que critica sin concesiones a la jerarquía militar y a la lógica de la guerra, y pone en entredicho los valores castrenses más rancios, fue inmediatamente prohibida en Francia por el gobierno socialista de la época, ante las presiones de las asociaciones de excombatientes, y no se estrenó hasta 1975. También estuvo rodeado de un sonoro escándalo su estreno en Bruselas, en 1958, pues las presiones del consulado francés consiguieron la suspensión de las proyecciones, motivo, a su vez, de protestas antimilitaristas. Para que pudiera proyectarse de nuevo, la United Artists, su productora, hubo de insertar al comienzo del filme una nota explicativa e incluir en su banda sonora el himno de la Marsellesa. También estuvo prohibida en Suiza, así como en España, donde no se estrenó hasta 1986, si bien en 1980 se proyectó excepcionalmente en el Festival de San Sebastián durante una retrospectiva dedicada a Kubrick. El hecho de que fuese prohibida en tantos lugares, influyó negativamente en la distribución comercial de la cinta en los Estados Unidos, donde inicialmente se había estrenado sin problemas, e indujo a la Academia del Cine de Hollywood a negarle el Oscar. El fotógrafo del pánico, 1960, Tres rostros para el miedo, 1960. Michael Powell. G.B. Terror, thriller. Karl-Heinz Baum, Anna Massey, Maxine Audley, Moira Shearer 109 minutos. Psicópata criminal, que lo es por culpa de los malos tratos a que le sometió su padre siendo niño, tiene la obsesión de filmar la agonía de sus víctimas femeninas. Una auténtica e innovadora joya del cine de terror, pero también filme maldito, menospreciado en su momento, como suele suceder frecuentemente con muchas obras maestras, aunque hoy día sea un título de culto incluido entre las mejores películas de la historia, y hasta haya llegado a ser catalogada como la mejor película inglesa de terror de todos los tiempos.
La cinta repugnó y escandalizó en el momento de su estreno, seguramente porque hace al espectador de algún modo cómplice del protagonista con su voyeurismo, y eso motivó que a su genial director no se le volviese a dar trabajo nunca más. Tuvo numerosos problemas con la censura británica, que la clasificó X, y tampoco se libró de estar en el punto de mira de las iras censoras de muy diversos países donde ni llegó a permitirse su estreno, caso de Finlandia, hasta 1960, o Suecia, hasta 1973, y en aquellos en que llegó a exhibirse fue con cortes de variadas longitudes, como sucedió en los Estados Unidos, por ejemplo, donde se le suprimieron nada menos que 23 minutos. También tuvo problemas con la censura franquista, aunque llegó a pasarse por TVE, al parecer en su integridad, o casi, a principios de los 70. Aparece en el puesto N6 en la lista de las 25 películas más peligrosas elaborada por Premiere.com, y en la historia del erotismo en el cine Peeping Tom es otro de sus títulos de oro. Pentimento, 1979. Frans Swordjes Holanda Drama. Monique Toebosc, Helen Eddy, Trix Swordjes 78 minutos. Cine experimental inencontrable, de un artista polifacético, Frans Swordjes, cineasta, músico, dibujante, pintor y escultor, que en los años 70 sorprendiese, y molestase, a muchos, con sus controvertidos cortometrajes en blanco y negro. Sin embargo, sería Pentimento su cinta más polémica, muy mal tolerada por las feministas, un grupo de las cuales llegó a destruir una copia en un cine de Rotterdam, la cortaron a trocitos, los tiraron a uno de los canales y hasta arrojaron el proyector a la calle. Además, dijeron que debería prohibirse que con una película semejante alguien pudiese ganar un solo céntimo. Y es que la difícil temática del filme va de científicos que experimentan secretamente con mujeres de manera humillante. En fin, una cinta bastante satírica, con aires de ciencia, ficción, que denuncia el poder de nuestro actual mundo, indescriptible con palabras, considerada por muchos malsana y perversa, en la que no falta sexo, sadismo, torturas y violencias varias, pero que, sin embargo, es una obra de arte en estado puro. Se rodó en formato de 16 milímetros, y, a día de hoy, sigue permaneciendo desconocida en España. Flamencos Rosas, 1972. John Waters USA. Comedia, criminal, terror. Divine, Danny Millis, David Lochery, Mary Vivian Pierce 93 o 108 minutos. Joya del cine, basura. Humor underground en torno a una extraña familia empeñada en demostrar que es la más guarra del mundo. Megalómanos, crímenes, canibalismo, masacres, incesto, pornografía, cropofagia, etcétera, etcétera, para una cinta controvertida donde las haya y acusada de obscena, sexualmente perversa, sádica, vulgar y blasfema, y con una escena final muy sonada en la que Divine come excremento de perro sin trampa ni cartón. El título de culto más raro de la historia. En los Estados Unidos se mantuvo 10 años en cartel, en sesión de medianoche del circuito paralelo, pese a sus problemas iniciales con la censura, que la clasificó X, hasta que en 1997 fuera recalificada NC-17. Problemas censores y prohibiciones con las que hubo de enfrentarse también en el mundo entero. Prohibido en Australia y clasificado X, en 1984, para su comercialización en VHS. Prohibido en Nueva Escocia, Canadá, hasta 1997. Prohibido en Noruega hasta 1992. Prohibido en Turquía hasta 2000. Prohibido en Birmania y Singapur a perpetuidad. Flamencos Rosas es la primera entrega de la Trash Trilogy. Female Trouble, 1974. En Cosa de Hembras, segunda entrega de esta trilogía, Divine es una colegiada violada y preñada, tras escaparse de casa, que se irá sumergiendo en un mundo sórdido y criminal donde convivirá con las drogas, la degradación y la podredumbre humana, hasta llegar al peor de los finales. Otro título para la controversia que, además de homenajear a la ópera clásica, es un derroche de humor casposo, absurdo, grotesco, de mal gusto, de sexo explícito extremadamente soez, de toda suerte de indecencias y abundante en elementos del más puro gore, no en vano catalogado por algunos como joya de la mierda. Se considera que es la primera película de John Waters con un guión coherente y trama efectiva. Clasificada inicialmente X en Estados Unidos,
en 1999 vio rebajada esa categoría a NC-17. Desperate Living, 1977. La tercera entrega de la trilogía es otra inclasificable comedia criminal en la que se nos presenta a una ricachona histérica que, tras matar a su marido con la ayuda de la criada, huye con esta a Mortville, un vertedero de basura convertido en refugio de criminales, donde gobierna la tiránica, libidinosa y extravagante reina Carlota. Allí vivirán esperpénticas aventuras y desventuras con lo más florido, imaginativo y delirante del mundo de la delincuencia. Otra joya de lo grotesco, pero ahora con la principal particularidad de no protagonizarla la inimitable drag queen Divine, no disponible en aquellas fechas por estar de gira como cantante. Inicialmente, y a voluntad de sus productores, ostentó en USA la clasificación X, rebajada años después a R, mientras que en el Reino Unido fue prohibida en un primer momento, aunque luego se autorizó su exhibición en circuitos minoritarios. Como el cartel original mostraba una rata cocida en un plato, y además auténtica, la mayoría de los periódicos de la época se negaron a incluirlo y hubo de ser modificado. Tampoco gustó a muchos espectadores ciertas escenas, como la del bebé en el frigorífico, y así lo hicieron saber airadamente durante las proyecciones. Además, la actriz Susan Lowe tuvo serios problemas familiares y matrimoniales cuando sus horrorizados hijos la vieron interpretando el papel de una lesbiana transexual psicópata. Título de oro del erotismo en el cine, junto con los otros dos de la Trash Trilogy, y títulos, a su vez, inéditos en España hasta la llegada del video doméstico, aunque ya antes, que sepamos, Pink Flamingos fue emitida por TV en los 80. La pequeña, 1978. Niña bonita, 1978. Louis Malle USA. Drama. Brooke Shields, Susan Sarandon, Frances Faye, Keith Carradine 110 minutos. Historia de una niña de 12 años que vive en un burdel del Nueva Orleans de principios del siglo XX, pues es hija de una de las prostitutas del local, e historia, también, de sus relaciones con un fotógrafo, amante de su madre, y con el que acabará emparejando. Película que lanzó al estrellato a una Brooke Shields todavía niña, aunque inicialmente se había pensado en Jodie Foster, Linda Blair y Melanie Griffith, entre otras posibles protagonistas, convirtiéndola en un mito erótico virginal, y cuya realización sería impensable hoy día. Cinta conmovedora y de culto, muy polémica en su momento, pues los sectores más puritanos, sobre todo de la sociedad norteamericana, se sintieron escandalizados al conocer su argumento y porque contiene, aunque bastante fugaces, algunos desnudos de una menor, desnudos que, por cierto, pasaron a formar parte de la mitología cinematográfica. Incluso llegaron a acusar de pederasta a su director y se produjo algún que otro alboroto. Pero pronto las aguas volvieron a su cauce y acabó siendo reconocida como la gran obra de arte que en realidad es. Título de oro de la historia del erotismo en el cine, e imprescindible para los aficionados a las lolitas, estuvo prohibido en algunos países, así como en la provincia canadiense de Ontario, prohibición que no fue levantada hasta 1995. Psicosis, 1960. Psicosis de Alfred Hitchcock, 1960. Alfred Hitchcock USA. Terror, misterio, thriller. Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin, Vera Miles 109 minutos. Tras robar $40,000, una joven se instala en un motel solitario sin sospechar que su simpático propietario no es una persona normal y corriente. Suspense y terror del bueno buenísimo, a partir de una novela de Robert Bloch, con memorable banda sonora de Bernard Herrmann. El mejor psicópata criminal, la mejor víctima femenina, las mejores cuchilladas, los mejores chillidos y la mejor obra maestra del género, todavía hoy imitada, aunque inútilmente, una y otra vez. También se han contado de ella mil y una anécdotas, pero quizá la más llamativa sea aquella que asegura que estuvo a punto de prohibirse en Estados Unidos, porque alguien había creído ver un pezón a la protagonista en la célebre escena de la ducha, que, según unas versiones, fue interpretada por una doble y no por Janet Leigh, y, según otras, aunque la interpretó Janet Leigh, al menos en parte, lo hizo llevando cubiertas sus partes pudendas y pezones con unos parches adhesivos. Como se comprobó que lo del pezón no era cierto, se permitió su estreno, que, además de no ser bien acogido por la crítica, suscitó no pocas controversias y la condena por parte de la Legión de la Decencia Católica.
También la censura franquista permitió su estreno en España, pero perpetrándole diversos cortes, algunos de ellos en la mentada escena de la ducha hasta dejarla en su mínima expresión, y otros suprimiendo la escena inicial en la que la protagonista está con su amante en un hotel. Precisamente un censor español anónimo dejó escrito despectivamente de esta película que es macabra y morbosa. Diversos cortes de censura le fueron perpetrados igualmente en Alemania, Argentina, Australia, Finlandia, Francia, Noruega, Suecia y Suiza. En el Reino Unido, además de los cortes censores, hubo de soportar inicialmente la clasificación X. Del mismo modo, se estrenó mutilada en USA, donde se armó un gran escándalo por mostrar en una escena, y no es broma, la taza de un retrete en funcionamiento, algo nunca antes visto en una película. Una de las escenas más castigadas en todo el mundo fue precisamente la de la ducha que, aunque dura 75 segundos, necesitó para su realización 70 diferentes posiciones de cámara, 90 empalmes y 7 días de rodaje, como para que luego venga a manipularla con sus tijeras el sensor de Tumo. En fin, esta mítica cinta, cuyo presupuesto fue de $810,000 y ha recaudado en todo el mundo más de 50 millones, es otra de las consideradas título de oro, y uno de los más influyentes, en la historia del erotismo en el cine. Psycho, 1998. Conoció 3 secuelas mediocres, una falsa secuela y un remake homónimo. Precisamente este último, dirigido en 1998 por Gus Van Sant, suscitó a su vez no poca polémica. Y es que, aunque en color, de la obra maestra de Hitchcock intencionadamente lo copia todo, paso a paso, hasta la música y la famosa escena de la ducha, pero sin aportar nada nuevo. Tal es así que disgustó enormemente a la afición y hasta a buena parte de la crítica, que ha llegado a considerarla la película más innecesaria de la historia. De hecho, se trata seguramente de uno de los filmes más denostadas de todos los tiempos, aunque también es verdad que ha conocido seguidores impenitentes que desataron encontrados debates. Por esta película, en 1998 Gus Van Sant consiguió un Razzie al peor director. Requiem para un sueño, 2000, Requiem por un sueño, 2000. Darren Aronofsky. USA. Drama. Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayans 102 minutos. La relación hombre-droga, o 4 modos de adicción a la droga a través de 4 personajes, una madre, su hijo, la novia y un amigo, a partir de la novela homónima de Hubert Selby Jr., publicada en 1978. Película sórdida, transgresora, controvertida y polémica, en principio no pensada para el público medio, y sin embargo con numerosos adeptos y de culto incluso para el gran público. La versión del director contiene una escena muy comentada, de la que son protagonistas un dúo lésbico y un consolador, eliminada en algunos países y versiones. La banda sonora, ya mítica, y en opinión de muchos lo mejor del filme, es de Clint Mansell. Cinta multipremiada que, además de figurar en el N13 de la lista de las 25 películas más peligrosas de todos los tiempos, elaborada por Premiere.com, pasa por ser otro de los títulos principales en la historia del erotismo en el cine, y cuya versión sin cortes ostenta todavía la temida clasificación NC-17 en los Estados Unidos. Arroz amargo, 1949. Giuseppe De Santis, Italia. Drama. Silvana Mangano, Vittorio Gassman, Doris Dowling, Ralph Bayone 108 minutos. Película con trasfondo marxista, y título clave del neorrealismo italiano, que muestra la vida en los arrozales del Po de manera casi documental, aunque intercalando una trama en la que no faltan delincuentes, amoríos, y una sensualidad cargada de candidez y naturalidad, desconocida hasta entonces en el cine, y que impactó y sorprendió en su momento. De esta cinta, que dio a conocer a una Silvana Mangano de 19 años, siempre se ha dicho que hubo 2 versiones, en la segunda de las cuales, concebida para la exportación, esta estupenda actriz fue obligada por el productor a desnudarse. Como dicho productor, que no era otro que Dino De Laurentiis, concluido el rodaje se había enamorado de ella y la cosa acabó en matrimonio, en un ataque de celos decidió destruir todas las copias de esa segunda versión y por lo visto lo consiguió. Pero pues asegura la leyenda urbana que se salvó de la quema una foto, una única foto que muestra las desnudeces de esta estrella, que sería insistentemente buscada por los erotómanos del mundo entero y, mucho más todavía, con la llegada de Internet.
Aunque la censura franquista permitió su proyección en España, eso sí, mutiladísima, la Iglesia le adjudicó el calificativo 4, o sea, gravemente peligrosa, pues la consideraba excesivamente atrevida. De hecho, las condenas desde los púlpitos y otras campañas en su contra, hicieron que desapareciera muy pronto de la cartelera, que en algunas provincias ni llegara a estrenarse y que permaneciese olvidada, hasta 1970, año en la que volvió a ser reestrenada en el circuito de arte y ensayo. Esas escenas cortadas, aunque en italiano, también aparecen en el DVD. De hecho, no le faltaba algo de razón a la mojigata clerecía de la época. Y es que, además de devenir en título de referencia en la historia del erotismo en el cine, alguien ha llegado a decir de esta película que nunca se insinuó tanto enseñando tan poco. También se proyectó en los cines de Norteamérica, pero no sin que fuese condenada y boicoteada por la omnipresente y poderosa Legión de la Decencia Católica. Romance X, 1999. Catherine Brillat, Francia. Drama, romántico. Caroline Doucet, Sagamore Stevenin, François Berléand, Rocco Siffredi 99 minutos. Drama erótico. Una joven que no es correspondida como ella quiere por su pareja, de quien está enamorada, se lanza a la búsqueda del placer físico en brazos de un semental italiano y de un hombre mayor amante de la disciplina inglesa. Película muy polémica en su momento, pero de una polémica absolutamente artificial, por mostrar alguna que otra escena de sexo explícito y por ello tildada de pornográfica. Pese a ser muy poquita cosa cinematográficamente hablando, a su éxito de taquilla contribuyó el sorprendente e incondicional apoyo que manifestó la prestigiosa revista francesa Cahiers du Cinéma. En España, curiosamente, también la defendió la revista Fotogramas. Con todo, a día de hoy pasa por ser uno de los títulos de oro de la historia del cine erótico. Fue clasificada X en Australia, después de haber estado provisionalmente prohibida en Nueva Escocia, Canadá, y sigue prohibida en Irlanda y Singapur. El bebé de Rosemarie, 1968, La semilla del diablo, 1968. Roman Polanski. USA. Drama, terror, misterio. Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackburn 136 minutos. Una recién casada sospecha haberse quedado embarazada del diablo, aunque a través de su marido, con la ayuda de unos vecinos muy extraños. Filme inteligente y magistral, basado en la novela homónima de Ira Levin, que guarda un perfecto equilibrio entre los momentos de terror y la descripción psicológica de la protagonista, y que nos muestra el fenómeno de la brujería desde un punto de vista sorprendentemente moderno y cotidiano. Película muy polémica y maldita, que le valió a su director recibir amenazas muy graves, poco antes de que su esposa, la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses, fuese brutalmente asesinada por la secta satánica de Charles Manson. Se rodó en el edificio Dakota de Nueva York, del que la leyenda urbana asegura que está maldito. No olvidemos que en él fue asesinado en 1980 John Lennon y su asesino declaró que lo había hecho por orden directa del demonio. Pero antes vivió en el mismo edificio el célebre actor Boris Karloff, de quien se decía que solía realizar pactos satánicos en su apartamento. También participó como actor en la película Anton LaVey, el fundador de la llamada Iglesia de Satán, a la que pertenecieron muchas estrellas de Hollywood, caso de Jane Mansfield, de la que se asegura que murió víctima de una maldición. Tuvo numerosos problemas de censura en todo el mundo y estuvo prohibida en muchos países, especialmente sudamericanos, por su componente satánica. En los USA fue airadamente condenada por la Legion of Decency y en el Reino Unido inicialmente se clasificó X. En España se estrenó en su día, pero sin los desnudos. Es otro de los títulos más representativos de la historia del erotismo en el cine. Salo, o las 120 jornadas de Sodoma, 1975, Salo o los 120 días de Sodoma, 1975. Pier Paolo Pasolini. Italia, Francia. Drama, thriller, bélico. Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Aldo Baghetti, Umberlo Paolo Quintavalle 116 o 145 minutos, vista previa. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, 4 fascistas adinerados secuestran a un grupo de chicos y chicas, hijos de partisanos, y los hacen víctimas de todo tipo de aberraciones, antes de torturarlos hasta la muerte por puro divertimento. Terrorífica y profunda reflexión sobre la perversión del poder, a partir de un clásico del Marqués de Sade.
La última película de su autor, comunista, homosexual, enemigo de la mafia, ateo, aunque admiraba al Papa Juan XXIII, y anticlerical en la católica Italia, asesinado antes de su estreno, asesinato, por cierto, todavía no resuelto, y tan polémica que aún sigue prohibida en muchos países. De hecho, en naciones supuestamente tan abiertas y librepensadoras como el Reino Unido o Estados Unidos se ha permitido su distribución muy recientemente. También estuvo prohibida, además de en la propia Italia, donde en realidad todas las películas de Pasolini sufrieron problemas censores, en Alemania, Australia, Finlandia o Noruega, y en Chile sigue prohibida a día de hoy. En Francia se clasificó X. En España estuvo prohibida hasta 1980 y se estrenó con la clasificación S. Una obra maestra nada común, que algunos han definido como nihilismo en estado puro y solo recomendable a estómagos preparados. Además de como una de las películas más polémicas de la historia, de hecho la revista británica Time Out la eligió como la película más polémica de todos los tiempos, está considerada como otra de las obras señeras en la historia del erotismo en el cine. La sal de la tierra, 1954. Herbert J. Biberman USA. Drama, histórico. Rosaura Revueltas, Will Herr, David Wolf, Mervyn Williams 94 minutos. Los mineros del zinc de Nuevo México se plantan en huelga contra los propietarios. Una rareza en el cine estadounidense, con aspecto de documental cargado de frescura, espontaneidad y hasta feminismo, y también la película maldita por excelencia, pues, que se sepa, es el único filme realizado por comunistas en el que presume de ser el país más libre de la Tierra. Tanto su director, como el guionista, el productor y hasta su compositor, habían sido expulsados de Hollywood tras ser incluidos en la tristemente célebre lista negra por subversivos. Entonces decidieron hacer esta película, es decir, que cometieron una subversión para hacerse merecedores del castigo. La cinta se estrenó en Estados Unidos, pero solo 13 salas se atrevieron a proyectarla, y luego estuvo prohibida hasta 1965, aunque solo teóricamente, pues con posterioridad a esa fecha ha seguido teniendo problemas por ser una película propagandística. En Europa, en cambio, aunque no así en España, pues estuvo prohibida durante el franquismo, fue ampliamente conocida y bien acogida, y no tardó en contarse entre las mejores películas de la historia del cine. Importante debe ser, para que, aunque parezca mentira, el propio Congreso de los Estados Unidos la haya preservado en su biblioteca por su valor histórico y cultural. September Dawn, 2007. Christopher Kane USA, Canadá. Drama, histórico, western. Terrence Stamp, John Boyd, Trent Ford, Tamara Hope 111 minutos. En 1857, un grupo de mormones, camuflados como nativos americanos, asesinó a 120 pioneros que pasaban por su territorio en Utah. La película recrea este episodio histórico y a la vez narra una historia de amor. Naturalmente, como no gustó al poderoso colectivo mormón que una película le sacase los trapos sucios del pasado, se produjo una enorme polémica en el momento de su estreno que, a diferencia de en otros casos parecidos, repercutió muy negativamente en el resultado de la taquilla. Además, se acusó a su director de tergiversar los hechos narrados y buscar de una manera intencionada cierto paralelismo con el fundamentalismo islámico y hasta con los atentados del 11S. Tantos problemas de distribución rodearon a este filme, que su banda sonora, magnífica por cierto, compuesta por William Ross, se hizo pública un año después del estreno del mismo y hasta su edición en CD fue limitadísima. Corredor sin retorno, 1963. Samuel Fuller USA. Drama, misterio. Peter Breck, Constance Towers, Gene Evans, James Best 101 minutos. Un periodista, que se finge loco para poder ingresar en un manicomio y esclarecer un crimen, y de paso ganar un Pulitzer, acaba loco de verdad. Joya de la serie B y una obra maestra del onirismo, el delirio y la fantasía más inquietante de la mente humana que, sin embargo, no terminó de gustar a los incondicionales de Fuller. Pasó por el Festival de Valladolid y se llevó la Espiga de Oro, pero su estreno en España se retrasó hasta 1967, después de que la censura franquista la hubiera hecho literalmente picadillo, como muy bien puede observarse en la versión española del DVD. Según el ultracatólico CIPE, Secretariado Internacional de Publicaciones y Espectáculos,
entre otras lindezas, llegó a decir en su momento que, aunque esta película no puede calificarse de gravemente peligrosa, en sentido estricto moral, si es de un pésimo gusto estético para espectadores normales y que no quieran acabar como algunos de los seres que desfilan por la pantalla. También tuvo problemas en otros países y en la propia Norteamérica, allí por el feroz ataque que hacía de su hipócrita sociedad, y por cierta escena en la que un grupo de ninfómanas acosa al protagonista, que le valió el peligroso honor de ser tachada como una de sus más célebres violaciones al código Hays de censura. Además, también en Gran Bretaña estuvo prohibida su versión íntegra. Showgirls, 1995. Paul Verhoeven, Francia, USA Drama. Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan, Gina Gershon, Glenn Plumier, 128 o 131 minutos, NC, 17. Drama erótico, y título de culto entre minorías, protagonizado por una chica que quiere convertirse en estrella del mundo del espectáculo, para lo cual habrá de aceptar trabajos menores como bailarina de strip, tizocorista, y que no tardará en descubrir que detrás del glamour y las lentejuelas se esconde un mundo duro, sórdido y peligroso. Primer intento de Hollywood de producir una película, NC, 17, exclusivamente para adultos, desafiando al sistema de censura norteamericano, para comercializarla como una película convencional, y un estrepitoso fracaso en tal sentido. Y es que a la MPAA, el todopoderoso estamento clasificador, así le llaman a esta nueva forma de censura en el contradictorio país del tío Tom, lo respaldan no menos poderosos y oscuros intereses desde la sombra. Por eso, no fue casual que toda la prensa aún la descalificase, despellejase y boicotease, se dedicase a insultar directamente a su director y a sus intérpretes, arruinando la carrera de la actriz Elizabeth Berkley, y que, por puro mimetismo, también en Europa ocurriese un ensañamiento parecido. Sin embargo, y pese a tan injusta campaña y a las mutilaciones y prohibiciones de que fue objeto en medio mundo, en el caso de Irlanda, como en el de la República Sudafricana, Birmania, Irán, Malasia o Marruecos, todavía en vigor, o en el de Israel, donde sigue clasificada X, su versión íntegra, el público respondió tan favorablemente que lo convirtió en uno de los títulos más taquilleros de todos los tiempos. Para colmo de cinismo, cuando un año después se estrenó Striptease, 1995, de Andrew Bergman y protagonizada por Demi Moore, que además de intentar mal plagiarla, a esta no le llega ni a la altura del betún. Buena parte de esa misma crítica marioneta la ensalzó como si se tratase de la obra maestra de todos los tiempos y no de una inmunda basofia de la que ya, por suerte, muy pocos se acuerdan. El castigo a Showgirls vendría complementado con la adjudicación de 7 Razzies, entre ellos el concedido a la categoría Peor Película de su década, lo que, desde luego, ni remotamente se corresponde con la realidad. Pero a esto todavía vendría a sumarse, en 2005, el ser elegida la actividad que muestra en una piscina con champán como la peor escena erótica de la historia del cine, según la lista de Empire Magazine. ¿Quién quiere ser millonario? 2008, De pobre a millonario, 2008, Quisiera ser millonario, 2008. Danny Boyle y Llewellyn Tandon GB. Drama, romántico, thriller. Dev Patel, Freida Pinto, Ayush Mahesh Kedekar, Anil Kapoor, 120 minutos. Sorpresa cinematográfica, exótica y colorista, en forma de drama romántico con final musical. Nos cuenta la historia de un adolescente, participante en la versión hindú del programa televisivo de máxima audiencia, ¿Quién quiere ser millonario? Y que, por ir acertando todas y cada una de las preguntas, comienza a ser investigado por la policía, y hasta torturado, ante la sospecha de que esté haciendo trampa. Pero es también la historia de quienes le rodean, y la de la India de a pie, con sus enormes desigualdades sociales. Cinta multipremiada en el mundo entero, que, además, consiguió nada menos que 8 Oscar de los 10 a que fue candidata, alabada por la crítica, y con un éxito de taquilla sin parangón en Occidente para una producción británica, aunque al estilo de Bollywood, pero que suscitó también una fuerte polémica y un gran debate social. Y es que no faltaron quienes criticaron precisamente ese aire alegre y festivo en una cinta que se supone denuncia injusticias sociales diversas, miserias múltiples, explotación humana, prostitución de menores. Y que hasta nos muestra una escena de tortura en la que un niño es cegado por un mafioso para dar más lástima a la hora de recaudarle limosnas, hecho, al parecer, bastante cotidiano en la India.
Y más polémica provocó, y ríos de tinta hizo correr, la vuelta de dos de los protagonistas menores, Rubina Ali y el niño Asaruddin Mohamed Ismail, a sus domicilios habituales en la India, un barrio de chabolas, en el extremo de la pobreza, en Mumbai. Tanto dio que hablar la negativa de los pequeños a vivir con sus familias, después de haber probado los oropeles del mundo del cine, que la prensa del mundo entero empezó a interesarse por algunos pormenores, uno de los cuales era que aquellos niños actores no habían cobrado gran cosa por su participación en una producción que llevaba recaudados más de $300 millones, y no tenían lo necesario para subsistir. Tal es así que, en 2009, hizo público el News of the World, tabloide inglés de infausto recuerdo hasta 2011, que el padre de la pequeña Rubina había pretendido vender a esta a un jeque por $400.000, precisamente para poder alejarla de la pobreza a ella y a su familia. Él desmintió tal acusación, pero se desveló que el tal jeque era en realidad un reportero del mentado rotativo, y, pese a que el asunto olía a trampa periodística, la policía de Mumbai los sometió a investigación. Finalmente, también en 2009, al parecer el gobierno indio concedió sendos pisos a las familias de ambos menores y, sorpresivamente, casi a la par se hizo público un comunicado de los productores, mediante el que aseguraban haber creado un fideicomiso para los dos pequeños actores a fin de proporcionarles una vida mejor, que una importante suma de dinero estará a su disposición a partir del momento en que cumplan la mayoría de edad, y que si no les habían pagado antes era por temor al despilfarro o a que fuesen extorsionados. Además, también se anunció la donación de $750.000, hecha a una ONG, para mejorar las condiciones de vida en los barrios de chabolas de Mumbai. El Ángel de la Muerte, 1976. Snuff, 1976. Michael Findlay, Roberta Findlay, Horacio Fredrickson y Simone Nutstern, Argentina, USA, Canadá. Terror, thriller. Margarita Muchastegui, Ana Carro, Liliana Fernández Blanco, Michael Findlay. 80 minutos. En 1971, la pareja, Underground, Michael Findlay y Roberta Findlay rodó en Argentina una cinta infumable de terror, con su pizca de satanismo de 3 al cuarto, titulada Slaughter, Matanza, que recreaba en la ficción unos crímenes similares a los del clan Manson. En 1976, el productor Alan Shackleton decidió remontarla y añadirle algunas escenas, para rentabilizarla, retitulándola Snuff y añadiendo el subtítulo, filmada en Sudamérica, donde la vida es barata. Su estreno en Nueva York resultó impactante, porque muchos creyeron que se trataba de una auténtica snuff movie, aunque solo en su última escena, y se produjeron sonoras protestas. Al principio los piquetes de protestones lo componían gente pagada por el productor para llamar la atención. Sin embargo, cuando feministas auténticas, así como activistas defensores de los derechos humanos y el público general pusieron el grito en el cielo, la policía tomó cartas en el asunto e investigó la película. Su falsedad no tardó en quedar evidenciada, porque sus efectos especiales son muy burdos, pero el productor hubo de retractarse y agregar la explicación de que nadie fue lastimado durante el rodaje de la misma. Cuando los Findlay se enteraron de que su película había sido transformada fraudulentamente, demandaron al productor Shackleton, pero antes de que se produjera juicio alguno llegaron a un acuerdo extrajudicial. Aunque Snuff como película es pura basura, tiene muchos incondicionales que la han convertido en filme de culto. Cinta prohibida en Alemania y Australia, y calificada X en USA. Cuando es preciso ser hombre, 1970, Soldado Azul, 1970. Ralph Nelson. USA. Histórico, western. Candice Bergen, Peter Strauss, Donald Pleasence, John Anderson. 115 minutos. Una joven, que fuera capturada por los indios, pero logró escapar, intenta reunirse con su novio, militar del 7º de caballería. Mas los indios atacan el convoy donde viaja, porque lleva oro, y comienza una nueva odisea para la infeliz que acabará con la masacración del poblado indio. Western violento en extremo, con buenas dosis de gore, pero antibelicista, atípico y polémico, que intenta desmitificar el cine del oeste, western revisionista, se le denominó en su momento, y que, en cierto modo, a su vez es mítico también. Adapta lejanamente la novela de Theodore V. Olson, basada en el hecho real de la masacre de Sand Creek,
que tuvo lugar en el estado de Colorado en 1864, y levantó no pocas ampollas por mostrar tan descarnadamente la crueldad del ejército norteamericano y por lo explícito de las violaciones que sufrieron algunas indias antes de ser asesinadas. Por todo ello, conoció problemas de censura en su propio país de origen, pero también en otros lugares del planeta. En España tuvo serios problemas con la censura franquista, pero, tras ser practicados innumerables cortes, y hasta desfigurarle el cartel anunciador, finalmente se estrenó en 1972. Filme todavía prohibido en Australia en su versión completa, e inicialmente clasificado X, en Gran Bretaña. Con faldas y a lo loco, 1959, Una Eva y dos Adanes, 1959. Billy Wilder. USA. Comedia. Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, George Raft 120 minutos. Tras ser testigos involuntarios de la matanza del día de San Valentín, dos músicos de jazz huyen de la mafia, disfrazados de mujer, camuflados entre las componentes de una orquesta de señoritas. Obra maestra, y comedia perfecta con final mítico, y título de oro en la historia del erotismo en el cine, que se cuenta entre las 100 mejores películas de todos los tiempos, y desde 2007 ocupa el puesto N22 en la lista de las mejores películas norteamericanas, elaborada por el American Film Institute, así como el puesto N1 en la lista de 100 películas norteamericanas más divertidas elaborada por esa misma institución. La verdad es que resulta hilarante de principio a fin. Aparte de algunas controversias suscitadas en el momento de su estreno, y de algún que otro problemilla con la censura de su país, y con la condena de la Legión de la Decencia, lo más polémico de esta cinta fue, al parecer, su realización, especialmente por la actitud de una Marilyn, embarazada por aquel entonces, y que, según se asegura, llegaba cada día 2 horas tarde al plató. Otras veces se encerraba en su camerino, ya por histeria, ya por depresión, y se negaba a salir del mismo paralizando el rodaje. También se ha comentado que algunas frases hubo que repetirlas más de 50 veces. Hasta tal punto acabó harto de ella su director, que éste se aseguró de que no fuese invitada a la fiesta de fin de rodaje. La famosa rubia tampoco debía hacer muy buenas migas con Tony Curtis, pues la leyenda urbana asegura que éste llegó a declarar que besar a Marilyn fue como besar a Hitler. Sin embargo, más tarde él mismo lo desmintió públicamente. En España estuvo absolutamente prohibida por la censura franquista y nunca llegó a estrenarse oficialmente en salas cinematográficas, según se desprende de la base de datos del Ministerio de Cultura. A título de curiosidad, en su expediente censor puede leerse textualmente: prohibida la película mientras subsista la veda de maricones, lo que ha venido dando pie a numerosos chascarrillos. Canción del Sur, 1946. Harv Foster y Wilfred Jackson. USA. Animación, infantil, musical, aventuras. Ruth Warrick, Bobby Driscoll, James Baskett, Luana Patton 94 minutos. En la época de la abolición de la esclavitud en Norteamérica, el tío Remus, un entrañable anciano negro, cuenta historias positivas a dos niños blancos. Película un tanto añeja, que a los niños de hoy día puede resultarles insufrible y soporífera, pero con cierto encanto a su manera, que combina animación e imagen real, basada en algunos cuentos de Joel Chandler. Su estreno provocó una fuerte controversia al ser tildada de racista, lo que provocó que piquetes de blancos se apostasen en la puerta de los cines gritando: "Luchamos por el tío Sam, no por el tío Tom", y que piquetes de negros impidiesen violentamente la proyección en sus barrios. Hasta la propia National Association for the Advancement of Colored People la denunció, y otro tanto sucedió con el National Negro Congress. En fin, que, ante todo esto, la Disney llegó a reconocer que, en efecto, la película era racista. Precisamente por este motivo retrasó su comercialización en DVD hasta 2008. No resulta demasiado políticamente correcto mostrar como idílica la relación amo-esclavo, y vino resultando bastante inasequible para el gran público. Su magnífica banda sonora consiguió un Oscar. South Park, más grande, más largo y sin cortes, 1999, South Park, la película, 1999. Trey Parker. USA. Animación, comedia, musical 81 minutos. Estados Unidos le declara la guerra a Canadá, por culpa de una película que vuelve mal hablados y rebeldes a los niños. Cinta de animación, irreverente,
acusada de blasfema y de humor soez, pero estupenda, protagonizada por los mismos personajes de la polémica serie de TV orientada a los adultos, y que no deja títere con cabeza, arremetiendo incluso contra la cultura y los valores más rancios de la sociedad norteamericana, motivo también de no pocas denuncias y demandas. De todo y de todos hace mofa, y hasta podemos ver a Saddam Hussein en el infierno, donde tiene por amante a un satán gay, lo que le valió ser prohibida en Irak. Título de culto, que pasa por ser el filme que contiene la mayor cantidad de tacos, insultos y malas palabras de la historia del cine. Parece ser que en esto supera a Reservoir Dogs, 1992, y a El precio del poder, Scarface, 1983, ya que contiene 399 palabras profanas, 128 gestos ofensivos y 221 actos de violencia. Cinta prohibida también, como la propia serie televisiva, en Birmania, Kuwait, Irán, Malasia, Singapur y Sri Lanka. A Serbian Film, 2010. SRD Jan Spasojevic, Serbia. Terror, misterio, thriller. SRD Jan Todorovic, Sergei Trifunovic, Yelena Gavrilovic, Katarina Sutik, 104 minutos. Violencia, snuff, pederastia y drogas, todo ello dentro de la más pura ficción, o de cómo un actor pomo en decadencia, que acepta rodar una película pornográfica experimental sin saber muy bien de qué va la cosa, acaba sumergiéndose en la peor de sus pesadillas. Película que ha ido dejando una estela de escándalo allá por donde ha sido exhibida, o por donde ha sido impedida su exhibición, que ha motivado que se rasguen las vestiduras incluso aquellos que ni siquiera llegarán a verla jamás, y que ha hecho discurrir ríos de tinta, pero no ríos cualquiera, sino auténticos, amazonas, desbordados. Naturalmente eso le ha dado una popularidad y renombre inmerecidos, pues tampoco estamos ante un cine de quitarse el sombrero precisamente. Lo que sucede es que ya el simple hecho de hablar de pederastia, y la película también aborda ese asunto, y de manera bastante gráfica, y en algún momento hasta gratuita, ha hecho que la sociedad bien pensante la condene de entrada, tal y como sucedió en su día, por ejemplo, con La Pasión de Cristo, The Passion of the Christ, 2004, de Mel Gibson. Y es que parece darse por supuesto y aceptado de manera tácita que hay que denunciar el mal, sí, incluso de modo contundente, pero a la vez de una forma un tanto ambigua, difusa y aséptica, y sin mostrarlo jamás tal como realmente es, como viene pasando en los telediarios con las guerras, por ejemplo. Vamos, que hay que castigar al pecador, pero sin enseñar nunca el pecado, seguramente porque resulta menos molesto para nuestras conciencias adormecidas. En fin, otro título prohibido en los cines de medio mundo, entre ellos los de España, y cuya proyección incluso fue prohibida, por orden judicial, por si pudiera incurrir en un presunto delito contra la libertad sexual, durante la 21 Semana de Cine Fantástico y de Terror, calle 13 de San Sebastián, a petición de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, CONCAPA. Precisamente dicha suspensión aupó a la película al palmarés del mentado certamen, ya que recibió el premio especial del público, por convertirse sin ser proyectada en símbolo de la libertad de expresión. También le costó un proceso, aunque finalmente sin consecuencias, por apología de la pederastia al director del Festival de Sitges, donde sí fue exhibido, aunque con todas las cautelas del mundo, en octubre de 2010. Ya antes recibió abucheos y provocó algunos altercados en Cannes, pese a que tampoco faltaron algunos valientes que se atrevieron a aplaudirlo. En medio de la controversia, no podemos olvidar que, aparte del galardón Donostiarra, consiguió 3 premios en Montreal: Mejor Película, Premio de Oro a la Mejor Película Europea y Película Más Innovadora, el Premio Especial del Jurado en el Festival de Fantasporto, en Oporto, y el Premio al Mejor Guión en el Festival Fipresi en Serbia. En resumidas cuentas, otra película para engrosar la abultada lista de películas malditas que en el mundo siguen siendo, y pionera del subgénero que ya se está dando en llamar newborn porn, es decir, porno con recién nacido. Los perros de paja, 1971, Perros de paja, 1971. Sam Peckinpah. USA, GB. Drama, thriller. Dustin Hoffman, Susan George, T. P. McKenna, Peter Von, 118 minutos. Un joven astrofísico, que acaba de instalarse en Escocia huyendo de la violenta América, y que es considerado como un cobarde por su mujer, al ser atacados por sus hostiles vecinos, que llegan a violar a la chica, demostrará sobradamente no serlo.
violenta, controvertida y muy famosa. Precisamente a esa fama contribuyó la airada denuncia de algunos grupos feministas que la acusaron de misógina, además de violentista, y de mostrar a la víctima de una violación como provocadora de la misma y después disfrutar con ella, cuestión de interpretaciones sin duda, o una manera facilota de no ver más allá de las narices. El caso es que en el Reino Unido fue acusada de fascista y prohibida hasta 1999, y también tuvo problemas censores en otros muchos países. En Estados Unidos inicialmente fue clasificada X. En España, en cambio, sí que se estrenó en su momento, pero con todos los desnudos de la protagonista suprimidos. Obra decisiva en la filmografía de Sam Peckinpah, basada en la novela de Gordon M. Williams The Siege of Trenchers Farm. Sweet Movie, Dulce Película, 1974. Dusan Macabejeb, Canadá, Francia, Alemania. Comedia, drama. Carole Laure, Pierre Clementi, Ana Prugnal 98 minutos. Una virgen se casa con el hombre más rico del mundo y descubre que hasta tiene el pene de oro. Sátira vanguardista, surrealista, alegórica, polémica, extravagante y delirante, con abundantes elementos contraculturales y escabrosos. Una auténtica rareza y en su momento todo un escándalo debido a su escatología, a sus escenas sexuales, especialmente a las de carácter lésbico, a las protagonizadas por enfermos mentales auténticos, y a la participación de niños en algunas de ellas. En España estuvo prohibida hasta 1978, y se estrenó, subtitulada como Dulce Película, con la clasificación S. Además de censurada en Francia, prohibida en el Reino Unido, Finlandia y en otros países, y en USA estrenarse con 3 minutos menos, pasa por ser la película durante cuya proyección más espectadores abandonaron los cines escandalizados. Tras el estreno, su director ya no pudo regresar a su país, la antigua Yugoslavia, y a la actriz polaca Anna Prukal, además de ser expulsada de Polonia por participar en esta película, hasta se le llegó a negar la entrada para visitar a su madre moribunda. Lo curioso es que, pese a los años transcurridos, de algún modo el castigo a Sweet Movie sigue manteniéndose, y un ejemplo es, sin ir más lejos, que ni siquiera se haya editado en DVD, hasta muy recientemente, y que las copias caseras que han circulado por ahí procedieran de algunos excepcionales pases por televisión. Violenta persecución, 1971. La canción del desafortunado Sweetback, 1971. Melvin Van Peebles USA. Criminal, drama, thriller. Simon Chuckster, Melvin Van Peebles, Hubert's Case, John Duyagan 97 minutos. Un hombre de color, muy bien dotado sexualmente, y que se gana la vida en espectáculos pornográficos, al defender a un miembro de los Panteras Negras, maltratado salvajemente por la policía, mata a 2 agentes. A partir de ahí comienza una persecución que le llevará hasta la frontera de México. Cinta vanguardista y de culto, que inaugura el subgénero Blaxploitation, y también una de las primeras conocidas como cine protesta. Y muy controvertida, igualmente, por contener escenas sexuales atrevidas, se especuló mucho sobre la autenticidad o simulación de las mismas, y porque se muestra a una prostituta teniendo relaciones sexuales con un muchacho de 13 años, en la vida real era el hijo del director, que también actúa en la película y que confesó haber contraído una enfermedad venérea durante el rodaje. La realización resultó problemática, pues fueron frecuentes las visitas de la policía y a veces miembros del equipo acabaron en comisaría. Pero su estreno fue exitoso, fundamentalmente entre la población negra, y eso que estaba clasificada X, y su influencia en futuras producciones evidente. En 1974 consiguió ver rebajada la clasificación a R, tras la eliminación de algunas escenas polémicas. Estuvo prohibida en Nueva Escocia, Canadá. En España nunca pudo verse en los cines, pero circuló una versión castellana en VHS, distribuida por una empresa alicantina, titulada en la carátula Violenta Persecución, aunque una voz en off inicial en el interior se refería a ella como la canción del desafortunado Sweetback. How to Get the Man's Foot Out of Your Ass, 2003. Mario Van Peebles, el ya mentado hijo de Melvin, realizó en 2003 un drama biográfico, titulado How to Get the Man's Foot Out of Your Ass, o Badass SS, en el que explica las peripecias que hubo de vivir su padre para realizar Sweetback's Badass SS Song, que, a título de curiosidad, digamos que se cuenta entre las 1001 películas que hay que ver antes de morir,
el libro de Stephen J. Schneider, así como entre los títulos más representativos de la historia del erotismo en el cine. Tarzán de los monos, 1932, Tarzan el hombre mono, 1932. W. S. Van Dyke. USA. Acción, aventuras, romántico. Johnny Weissmuller, Maureen O'Sullivan, Neil Hamilton, C. Aubrey Smith 100 minutos. Primera aparición del mítico Tarzán, Weissmuller, a partir de la obra de Edgar Rice Burroughs. Una auténtica joya intemporal, incesantemente imitada, pese a que su protagonista no fuese un buen actor. Sin embargo, el antiguo nadador olímpico no tardó en convertirse en un icono sexual bastante bizarro y en cierto modo kitsch. Por cierto, en esta primera aparición, el taparrabos de Tarzán se reduce a su mínima expresión. Como eso no pasó desapercibido para nadie, y tampoco para los censores de siempre, según fueron apareciendo las siguientes entregas de la serie, dicha indumenta fue alargándose más y más, de manera que ya en la tercera, Tarzán y su hijo, Tarzan Finds a Son. 1939, más que de un taparrabos podría perfectamente hablarse de una faldita. Además, también fue censurado el cartel original, en el que la protagonista aparecía despechugada, y se dotó a la misma de algo así como una camiseta. Ya en España, del mismo modo los malsanos ojos de la censura franquista encontraron pecaminosa alguna que otra secuencia que no dudaron en suprimir a su antojo. Es otro de los títulos claves en la historia del erotismo en el cine que, curiosamente, dividió a los católicos de Norteamérica, pues unos opinaban que Tarzán era inmoral y pecaminoso, mientras que otros lo recomendaban como divertimento idóneo para la infancia. Tarzan and his Mate, 1943. También dio mucho que hablar la segunda entrega de este asunto, y protagonizada igualmente por Johnny Weissmuller y Maureen O'Sullivan, Tarzán y su compañera, realizada por Jack Conway y Cedric Gibbons en 1934. En esta joya fílmica la bella Jane es todo un derroche de naturalidad, de candor y de sano erotismo, infrecuentísimos en el mundo del cine. Pero esas tres virtudes iban a durar ya muy poco, pues también la cinematografía empezaba a estar dirigida por ese gran imperio de la caspa que viene dominándolo todo para mal de los seres libres, que denunciaron que, bajo su selvática faldita, la protagonista no llevaba nada de nada, pero ¿cómo se puede ir por la selva sin bragas? ¡Qué barbaridad! Y en lo sucesivo no solo le pusieron las correspondientes bragas, faltaría más, sino que la encorsetaron castamente para disgusto de la afición y de los productores, que en lo sucesivo practicaron una férrea autocensura para ahorrarse complicaciones. Y la película siguió proyectándose, sí, pero con sus piados y correspondientes cortes. Por cierto, en una de esas escenas, peliagudas, sin duda la más peliaguda de todas, en la que Jane se da un buen chapuzón, Maureen O'Sullivan fue doblada por una nadadora olímpica, y se hicieron 3 tomas distintas debido a la censura del Código Hays, una con su ropa habitual, otra en topless y otra completamente desnuda. Pero ninguna le convenció a la protestona y poderosa Catholic Legion of Decency. Total, que hubo que esperar hasta la moderna restauración de la cinta para disfrutar de la tercera de las versiones. Tarzán y su compañera también está considerado título principalísimo para conocer la evolución del erotismo en el séptimo arte. Tarzan, The Ape Man, 1981. Igualmente hubo de esperarse, concretamente hasta 1981, para que otra película de Tarzán volviera a dar mucho que hablar y fuese objeto de polémicas, aunque en este caso no precisamente por sus valores cinematográficos. Nos estamos refiriendo a Tarzán, el hombre mono, dirigida por John Derek y protagonizada por Bo Derek, Richard Harris y Miles O'Keeffe en el papel de Rey de la Selva. Se trata de una burda cinta para lucimiento de su protagonista, entonces todavía en boga, donde un Tarzán patético que ocupa un papel secundario y que poco tiene que ver con el personaje creado por Edgar Rice Burroughs, asume con resignación la furia sexual de su compañera. Pura basura, que irritó hasta a los más acérrimos admiradores de la por entonces denominada Mujer 10. Para colmo, al ser estrenada en los cines españoles se organizó cierto escándalo al interpretar algunas mentes preclaras, como escena de bestialismo, la que cierra el filme, donde la pareja protagonista juega inocentemente con un mono mientras salen los créditos finales. Taxi Driver, 1976. Martin Scorsese USA. Criminal, drama. Robert De Niro, Jodie Foster,
Cybill Shepherd, Peter Boyle 113 minutos. Un insomne veterano de Vietnam, que decide trabajar como taxista de noche, debido al mundo cargado de sordidez que conocerá en dicho oficio, terminará por convertirse en un psicópata justiciero asesino en serie. Muy polémica en su momento, tanto por su violencia como por el personaje de la prostituta infantil que interpreta Jodie Foster, aunque por tener 12 años, las escenas de desnudos las interpretó su hermana Connie Foster, como ya lo había hecho en la terrorífica La muchacha del sendero, The Little Girl Who Lives Down the Lane, rodada ese mismo año. Durante su juicio, el psicópata que atentó contra el presidente Ronald Reagan declaró haberse inspirado en esta cinta para llevar a cabo el fallido magnicidio. Otro de los títulos de oro de la historia del séptimo arte, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, al que en la versión española se le suprimieron 3 minutos, y que en Gran Bretaña inicialmente ostentó la clasificación X. Figura en el N10 de la lista de Premiere.com, que recoge las 25 películas más peligrosas de la historia, e igualmente se incluye, pero en el puesto N52, en la lista de las mejores 100 películas norteamericanas de todos los tiempos, del American Film Institute. El nacimiento de una nación, 1915. David Wark Griffith USA. Drama, histórico, romántico, bélico. Lillian Gish, Mae Marsh, Henry B. Walthall, Miriam Cooper 190 minutos. Melodrama mítico y pionero, basado en la novela de Thomas Dixon Jr. Los avatares de dos familias separadas por la guerra civil, sirven para hacer un recorrido magistral por uno de los episodios históricos más importantes de los Estados Unidos. Hito del séptimo arte, que pasa por ser el primero en utilizar el lenguaje cinematográfico convencional, uso del primer plano, montaje paralelo, flashback, profundidad de campo, tensión dramática, etc. Pero, por desgracia, también muestra una visión extremadamente racista de la población afroamericana, a la que presenta como seres inferiores. De hecho no participaron actores negros, sino blancos pintados, y ensalza al Ku Klux Klan como una organización honorable y salvadora. Esto resultó tan escandaloso, que le costó sufrir presiones y boicots de todo tipo, problemas de censura y no encontrar una distribución normalizada. Fue prohibida en algunos estados, como Ohio, Kansas o Virginia Occidental, así como en numerosas ciudades, caso de Chicago, Las Vegas, Denver, Pittsburgh o San Luis. En otros lugares, como Boston o Filadelfia, donde sí fue estrenada, se produjeron tales disturbios que también acabó por ser prohibida. En la lista de las 25 películas más polémicas de la historia del cine, que Entertainment Weekly publicó en 2006, aparece en el N7. Debido a alguna escena malinterpretada en su día como una violación, pasa por ser otro de los tempranos títulos influyentes en la historia del erotismo en el cine. The Making of, The Birth of a Nation, 1998. En 1998 se estrenó este cortometraje de 24 minutos, y formato videográfico, realizado por Robert G. Beecher, con guión de Russell Merritt, que aporta información interesante sobre lo que al rodaje del filme que nos ocupa se refiere, así como a la problemática que rodeó su realización. The Brown Bunny, 2003. Vincent Gallo USA, Japón, Francia. Drama. Vincent Gallo, Chloe Sevigny, Cheryl Tiegks, Elizabeth Blake 90, 93 o 119 minutos. Cine experimental y vanguardista, tan sórdido como aburrido, pero célebre por la felación explícita que le practica Chloe Sevigny a Vincent Gallo. Como puede leerse en la revista Fantastic, Paco Latorre ha definido así su argumento: hora y media de Vincent Gallo conduciendo por las interminables carreteras americanas, pasándose la mano por el pelo con mohín triste, montando y arreglando su moto para desembocar en la mismísima polla de Vincent Gallo. Durante su paso por el Festival de Cannes fue recibida con abucheos y burlas, porque la mayoría del público y de la crítica entendió como muy oportunista incluir la mentada escena sexual en esta cinta, ególatra y mediocre, que de otro modo hubiera pasado por completo desapercibida. Pese a ello, o por todo ello, está considerada como una de las películas más polémicas de la historia del cine, y en muchos países se estrenó con cortes hasta reducir su metraje a 90 minutos. También pasó a ocupar un puesto de honor en la historia del erotismo en el cine.
Está claro que esa denominación ambigua de erotismo en el cine es como un cajón desastre en el que cabe de todo, pese a estar considerada como la peor película que ha competido en el mentado Festival de Cannes. Fin de la tercera parte de 4. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com